Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de aclaración de dudas de todas las series de Espacio Sutil y de las que no lo son. Y hoy estamos a día 29 de noviembre de 2022. Y bueno, pues tenemos algunas personas que tenían interés en hacer algunas preguntas. Pues adelante con ello. Está Joaquín con la palabra y había ido a buscar un libro para hacer la duda, lo cual pues es bastante razonable. Adelante, Joaquín. Gracias. Mira, dice del libro del profeta Isaías, en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Bueno, hasta ahí tantito. Bien. Se refiere a renuevo del tronco de Jesé. Jesé, ¿quién es? Una persona, ¿no? Pues no Pues, tengo ni idea, porque yo bueno, no soy ¿no eres experto en la bibliociencista? Biblia. Bueno, Yo, yo, yo vaya. cuando yo fui a un colegio muy religioso y cuando leían la Biblia yo desconectaba porque no me No. Bueno, este, entonces no sé quién es Jesé. bueno, ¿Esto qué es? ¿Antiguo Testamento o Nuevo? ¿Qué libro es de la Biblia? primera lectura del libro del profeta Isaías. No, no sé. Ah, Se me hace pues que es Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sí, sí, sí. Debe ser Bien. una planta. Pues eso, según el libro de Urantia, se lo sabía muy bien Jesús, pero bueno, yo desde luego, Porque, no. Ahora sí te puedo decir que tal como lo dice, pues parece que esa persona eh, tendría, pues, en fin, un descendiente que estaría iluminado. ándale, ok, ok. Eso sí que parece que lo dice. Pero puede ser, o sea, Sí. Ay, se te ha ido el micrófono, Joaquín. Le has dado sin querer a cortar el micrófono. gracias, ya. ¿Sí? ¿Sí me oye? Sí. Sí, ok. Bueno, a lo que voy es esto. Dice, ese nueva vástago que florecerá, dice, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Eh, Herirá al violento, etcétera. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Y luego, yo no sé si se refiere a Jesús o al nuevo, digamos, a la Mesías. nueva era, al nuevo mundo, a la nueva época, porque después dice, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por un momento santo, porque así como las aguas colman al mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Da la sensación de que habla de Jesús. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, de que está El león, profetizando la venida del Mesías, sí. pero el lobo comerá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo con el león. Ok, Sí. ok. No, ya. Da la Eso era sensación todo. de que habla de Jesús, sí. Pero habla de un nuevo mundo, un nuevo planteamiento de vida, de Sí, amor, ¿no? sí. Ok, Jesús lo anticipa es decir, Jesús planta la semilla y la semilla tarda 2000 años en germinar, en crecer, en dar la planta. Y la planta correcto. está ahora mismo creciendo, desde finales del pasado milenio y comienzos de este milenio está ya creciendo la planta. Jesús plantó la semilla en su momento. Sí, bueno, este,
Una pregunta más o menos al respecto. Esta alegoría, digamos, esta figura del árbol Sí, que germina y la figura que usas mucho, o se usa mucho en este, para referirse al nuevo espíritu a las ramificaciones y el tronco, la raíz, las hojitas, las el árbol de ramas, conciencia. ramotas, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale o por qué se toma esa imagen? Muy buena, digo, sí, pero Bueno, yo, es, yo, si te soy sincero, ese es un símil que a mí se me ocurrió a mí. No sé si lo utilizará alguien más por ahí, el símil del árbol de conciencia, pero ese yo la verdad no le he sacado de ningún otro sitio. ok, Sí me parece que es muy adecuado para describir pues varias cosas, para describir cómo el espíritu explora el espacio-tiempo, para describir los niveles dimensionales, para ah, describir eh, la exploración de las infinitas posibilidades que el espíritu quiere realizar, para describir cómo se va produciendo nuestra expansión de conciencia. Ahora tenemos conciencia solo de una hojita, pero según vamos evolucionando espiritualmente, subimos a nivel de palito, de ramita, de rama pequeña, y al nivel que subamos tenemos conciencia de todos los personajes por debajo. Eso es la expansión de la conciencia en la operativa de la mente, que la da la expansión de la conciencia en la mentalidad, la evolución espiritual puramente dicha. Entonces, me parece un símil pues muy descriptivo y muy enriquecedor. sí, En la Biblia también aparecen menciones a árboles, pero sí, yo creo sí, sí, que, bueno, pues mira, en un curso de milagros, por ejemplo, hay una frase bastante enigmática de Jesús, no me acuerdo en qué epígrafe, pero habla de que la rama seca que no da fruto se habrá de hay que cortar. cortar, sí, Y la verdad no lo relaciona mucho con nada directamente en el contexto, pero sistemáticamente sí que hay que interpretar, lógicamente. Pues, por un lado se podría interpretar el que no renace en el espíritu, pues no contribuye al propósito del espíritu en la exploración del espacio-tiempo. ¿Mm? Y alguien podría decir, bueno, pero al final todos van a renacer en el espíritu. Es decir, hay una idea generalizada de que todo personaje del espacio-tiempo, por ejemplo, todos los humanos, finalmente renacerán en el espíritu. Esa es una idea generalizada. Pero sin embargo, en el libro de Urantia no se nos dice eso. En el libro de Urantia lo que se dice es que jugando el libre albedrío en todo momento, en toda fase de la exploración del espacio-tiempo y en toda individualidad, jugando el libre albedrío como ley fundamental, eh, puede haber conciencias que realicen dentro de la dualidad un compromiso fijo e inamovible con el mal, es decir, un compromiso fijo e inamovible con la ausencia de espiritualización, de divinización. No quieren evolucionar. Y entonces, la pregunta es, si el libre albedrío funciona como una ley fundamental y uno de los personajes, uno de los infinitos personajes, una de las hojitas de todo el árbol de conciencia, de los infinitos árboles de conciencia, de las infinitas individualidades de la filiación, entran en el espacio-tiempo, si una de esas hojitas no quiere evolucionar, ¿qué ocurre? Entonces, hay gente que puede contestar, eh, pues efectivamente, eh, todos van a evolucionar tarde o temprano, pero sin embargo el libro de Urantia lo que dice, se me ha ido la cámara, la voy a volver a sí, poner. Sin embargo, el libro de Urantia lo que dice es que el personaje que no quiera evolucionar, su energía
vuelve a la energía cósmica de el espíritu dentro del espacio-tiempo, ya sin individualidad. Es decir, que elige, ese personaje, esa hojita, elige no realizarse, no hacerse real, no evolucionar, no convalidarse, y entonces se respeta su libre albedrío, igual que hay suicidios entre los personajes humanos, también hay suicidios espirituales. Date cuenta que una individualidad de la filiación, podemos decir, un hijo de Dios con mayúsculas que entra a explorar el espacio-tiempo, genera infinitos personajes. Esos personajes tienen que realizarse para poder convalidarse. Han sido generados dentro de la ficción, del sueño, de ilusión, dentro del espacio-tiempo, pero se les da la oportunidad de convalidarse como individualidades legítimas del conjunto Dios-filiación. Pero si no quieren, pues esa hojita se diluye en la energía del árbol de conciencia y se acabó. Esto no es fácil de entender porque nosotros difícilmente podemos llegar a comprender el que todo el árbol de conciencia al final es una individualidad de la filiación. Sí. Cada nivel del árbol, el tronco, las ramas gordas, las ramas medianas, las pequeñas, las ramitas, los palitos, y cada hojita es el entero árbol de conciencia y es esa individualidad de la filiación. A la vez que luego además es un personaje independiente. A la vez, simultáneamente. Entonces dices, a ver, por ejemplo, yo tengo un ser superior. Yo soy mi ser superior, sí. Pero también soy alguien diferente, sí. Y cuando yo evolucione, ¿qué ocurrirá entre mi ser superior y yo? Pues que seremos individualidades diferenciadas, aunque seremos una unidad de individualidad. Y seremos conscientes de las dos cosas a la vez. Pues bien, si una de las hojitas no quiere evolucionar, dice el libro de Urantia que es como un suicidio espiritual. Pero luego dice un curso de milagros, ya, pero el espíritu es inmutable, el espíritu no puede morir. Claro, es que el espíritu no muere. Es que el espíritu entra a explorar la ficción del espacio-tiempo, genera una multitud de personajes irreales que se tienen que realizar y hacer reales, y alguno no quiere. Sí. Y ese que no Pero quiere, pues ya está. Nunca fue real. Nosotros ahora mismo, como personajes humanos, no somos reales. Lo que es real sí, sí, es sí. Porque es la difícil, a ver, suma muere de... la carne, pero el espíritu no. No. Claro, entonces, si dentro de la irrealidad, si dentro del sueño de ilusión, los infinitos personajes, hojitas de ese árbol de conciencia, alguno de ellos no se quiere realizar, pues no pasa nada, si es que no era real previamente. Tiene la oportunidad de realizarse si quiere, pero puede Exacto. no hacerlo. Sí, sí. Y esa explicación es, digamos, símil del bajo astral, de todos los seres esos oscuros y eso. No, porque eso viene de otro lado, ¿no? No, sí, eso, vamos a ver, una cosa es un alma extraviada en el bajo astral, una cosa es Ajá. un personaje del ciclo de reencarnaciones que se muere sin el suficiente nivel de conciencia y entonces pues se queda atrapado en el bajo astral y en fin, pues lo que hace su ser superior es lanzar a otro personaje en el ciclo de reencarnaciones. Eso es una cosa. Y otra cosa es una entidad comprometida con el mal, comprometida. Dice el libro de Urantia que hay 4 niveles de actualización del mal en la experiencia humana. 4 niveles. Está el error, que es una actualización inconsciente del mal. Está el mal, propiamente dicho, que es una actualización del mal consciente, pero no premeditada. Está el pecado, que es una actualización del mal premeditada. Y está la iniquidad, los inicuos. La iniquidad es una actualización del mal no solamente premeditada, sino comprometida. Ya esa personalidad se ha comprometido con la actualización del mal. Entonces, dice que los inicuos tienen muchas oportunidades de rehabilitación.
pero que cuando ya claramente han rechazado todas, y ahí viene la frase de Jesús, 70 veces, 7 veces se ha rechazado la oportunidad de la divinización, de la espiritualización, de la evolución, entonces claramente ha manifestado su libre albedrío de suicidio espiritual. Ese personaje que de ser irreal va a permanecer en la irrealidad, no se va a realizar. Pero nomás estorban, ¿o qué? Bueno, No, son las claro, que estorban. estorban. O Porque sea, están sí son, en estas están aquí. experiencias, Ajá, o sea, ajá. para un personaje humano, su realidad es esto. Con, Entonces aquí en con nuestra ellos, realidad nos estorban, claro. nos estorban Sí, mucho. sí, 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 Otra sí, cosa es sí, sí. que nosotros mismos en otros niveles hayamos planificado que todo esto sea así y pasar por estas experiencias. Y en otros niveles ni nosotros somos reales ni los inicuos son reales. Todos son fabricaciones que realiza el espíritu para explorar, para experimentar. Pero aquí en nuestra realidad humana de séptimo nivel dimensional, físico-material, y en otras realidades de otros niveles dimensionales, como el sexto, que es el astral, ahí sí, ahí los inicuos fastidian mucho, y en esos niveles se vive como real. Precisamente, mira, yo acabo de anunciar hoy el curso de sanación energética. Lo acabo de anunciar. Y Ah, entonces ahí puede surgir una duda, que es la siguiente. Oye, una persona que está en el camino espiritual, pues si esa persona evoluciona, pues no se va a ver afectada por energías negativas. Y es verdad, y es verdad. Pero lo mismo, lo mismo que ahora aquí en nuestra vida en física en la Tierra, vas por la calle y alguien te atraca, o alguien te empuja y te caes al suelo, o cualquier cosa, o alguien te agrede, porque no tenemos el suficiente nivel de conciencia para crear una realidad exenta de estos conflictos todavía, pues lo mismo te puedes ver afectado por ataques y agresiones que proceden de otro nivel dimensional. ya. Exactamente igual. Mientras tú no consigas un nivel de conciencia suficiente como para crear tu propia realidad exenta de estas cuestiones, mientras no tengas el suficiente nivel de evolución, tú estás tan sometido a las agresiones físicas como a las agresiones astrales. Sí, Y de ahí que tenga sentido la sanación energética, no solamente hasta que alcances un nivel de iluminación que ya con eso no des oportunidad de ninguna agresión, porque no crees tú una realidad con agresiones hacia ti, ¿eh? sí. Sino porque además todo ese proceso te va a poner en contacto y a familiarizar con otros niveles dimensionales, que es una idea que todos los reveladores finalmente nos inducen a ello. Ya tenéis madurez para empezar a entrar en contacto con la dimensión energética. La dimensión energética sencillamente es, no solo sois cuerpos físicos, estáis en el camino de evolución, y la espiritualidad como camino de evolución tiene dos vertientes que son dos caras de la misma moneda. Una es la cara de la transformación de la mentalidad, pero otra cara de la moneda paralela, directamente equivalente a la primera, es la energética. Entonces tenéis que empezar a manejar la cuestión de las energías, porque la cuestión de las energías es la que os va a dar entrada a la conciencia de vuestro carácter multidimensional. Y tenéis que empezar a relacionaros y familiarizaros con los cuerpos energéticos sutiles, que son los cuerpos con los que actuáis en otros niveles dimensionales. Ay, qué difícil, pero sí, sí. O sea, es llegar a tener un blindaje, digamos, espiritual de dentro hacia afuera, digamos. No, no es un blindaje, digamos, como el blindaje para que A ver, no te afecten eso las hay que cosas que llegar te a pasan, sino es tenerlo de dentro madurar hacia afuera. exactamente Te voy a hacia hacer de una afuera. pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cierras la puerta de tu casa con cerrojo? Sí,
Ok, Pues ahí es el sentido de la limpieza, protección y sanación energética. Lo mismo, ya. igual. Sí, El sí, día sí. que no cierres tu casa con cerrojo, porque seas perfectamente cierto, confiado y consciente de que estás generando una realidad en la que no vas a recibir ninguna agresión, ese día podrás prescindir de la limpieza, protección y sanación energética. Ya. Espero llegar a eso. Ahí estamos todos, en Sí. llegando a eso, en Uf, llegando a uf. eso. Oh, qué padre. Ok, ok. Sí. Bueno, le vamos a dar paso a Paloma, que quería hacer una pregunta por el chat, porque resulta que está en un sitio con gente y no puede poner ni el micrófono ni la cámara. Entonces quería hacer una pregunta por el chat. Entonces le damos entrada por si la quiere hacer ahora mismo o quiere abrir el micrófono momentáneamente y hacerla. Y si no, pues dice, es sobre la pareja. Es que lo está escribiendo ahora mismo en el chat. Pues adelante, Paloma. No se te oye teclear, pero nos lo imaginamos. Estoy con ella, dice. Y mientras la escribe, yo tengo que contestar un mensaje que lo voy a hacer inmediatamente. Que es que me habían invitado bueno, a un partido de pádel y tenía que decirle que no, que tenía yo ahora esta sesión. Entonces, pues aprovecho y se lo digo. Bien. Y luego hay una mano levantada de Susana que irá inmediatamente después. El que quiera hacer preguntas, pues tiene un botoncito para levantar la mano y entonces pues se le da el orden según la haya levantado. Es sobre si tenemos, dice Paloma, que tener el mismo propósito. Si a mí me interesan estas cosas y a él no. ¿Es algo que está en mi mente? Bueno. Pues si has terminado la pregunta, la empezamos a analizar, Paloma. La empezamos a analizar porque esta es una pregunta muy interesante y conviene contestarla. Vamos a clarificar la pregunta. Se supone que una persona está en el camino espiritual y tiene otra pareja que no lo está. Y entonces pregunta Paloma, si a mí me interesan las cosas espirituales y a la otra persona no, ¿esto es algo que está en mi mente y me lo está reflejando la otra persona? Dice, o tengo resistencias. Bien. Pues esto se puede contestar en varios niveles. En un primer nivel pues directamente aquí de personaje humano, si tú tienes una pareja, tú de repente pues entras en el camino espiritual y la pareja no te sigue, o si tú estabas iniciando el camino espiritual y conoces a alguien que te gusta y al final entabláis una relación y tú continúas profundizando en el camino espiritual y la otra persona no, pues eso es como las cosas importantes, susceptibles de generar conflicto que nos ocurren en las vidas humanas, es algo que se ha planificado previamente entre esa persona y tú cuando erais conciencias en el periodo entre vidas. Y entonces, pues lógicamente, ahí se van a producir unas interacciones, ahí se van a producir unas incomprensiones, pues como cualquier otra incomprensión que pueda tener otra pareja relativa a cualquier otro aspecto. Bueno, pues en ese aspecto de que tú estás en la espiritualidad y la otra pareja no. Y entonces eso es un trabajo que hay que realizar. Estos casos hay muchos, hay muchas personas que están en el camino espiritual y sus parejas pues no están preparados todavía. Y entonces, pues estas personas que están en el camino espiritual
intentan inducir a sus parejas a que despierten, despierta, porque fíjate esta información, porque es maravillosa, por no sé qué. Pero eso muchas veces no funciona, porque quien no está en el punto como para ingresar en el camino espiritual de forma expresa, todos estamos en camino espiritual en la vida, solo que ahora mismo en esta humanidad la mayoría lo están de forma inconsciente y algunos lo estamos de forma consciente. Entonces tú puedes pretender, no, yo quiero que mi pareja esté también en el camino espiritual, porque fíjate lo que se está perdiendo, porque además esto nos va a venir muy bien y porque no sé qué. Y entonces tienes la tentación de agarrar el libro de espiritualidad y pegarle en la cabeza hasta que entre en razón de que tiene que entrar en el camino espiritual, porque si no, fíjate, y no sé cuántos. Bueno, bien, pues eso no suele dar resultado, porque cada uno lleva su proceso y no se puede forzar a una mente que está en un determinado estado a que vaya más allá de lo que su propia mentalidad le está permitiendo. No se puede forzar, sería artificioso. Entonces, desde este punto de vista, de esta explicación de personaje humano, dice Paloma que ella no le dice nada y que no le fuerza. Bueno, esto es una variante que vamos a explicar a continuación. Vamos a terminar la de forzar. Pues efectivamente, es que aquí el aprendizaje consiste, para el que está en el camino espiritual, para el que está iniciado, en darse cuenta de que la única posibilidad que tiene es escenificar en la relación un nivel de espiritualidad y de divinidad que a la otra persona le sorprenda y le atraiga, pero no de confrontarle su identidad. Y aquí pasamos al caso en el que está Paloma. Es decir, Paloma dice, no, yo no le digo nada a él, ni le confronto, ni le digo que se vea los vídeos, ni que se lea los libros, yo no le digo nada. Bien, pues ahí el reto de aprendizaje, ahí la ventana de oportunidad que tienes tú es precisamente el realizar una escenificación dentro de tu relación lo más espiritual posible, lo más divina posible, lo más amorosa posible, lo más comprensiva posible, tratando a la pareja con la mayor libertad y confianza posibles, haciendo lo que haría el espíritu, haciendo lo que hace la información espiritual, lo que dice la información espiritual. Y de esa forma hay una oportunidad de que produzcas, si la otra persona se da cuenta y está en el punto de darse cuenta, que puede no estar en ese punto tampoco, de darse cuenta de esa escenificación, pero podrías producir un gran avance que le podría llevar precisamente pues, a interesarse por esta cuestión, porque ya no le estás confrontando sus ideas y le estás diciendo que tus ideas son mejores que sus ideas, ya simplemente tú estás actuando de una forma que a él le está atrayendo. Eso es el milagro. El milagro es precisamente una escenificación a través de la cual tú trasladas un valor divino a otra persona y la otra persona lo recibe, lo reconoce como algo suyo también, lo acepta y entonces se encamina hacia esa nueva opción que ha descubierto. Bien, ese es el punto de vista de personaje humano. Ahora, vamos a ver el otro punto de vista que dice Paloma. El otro punto de vista es, si yo estoy con una pareja que no está en el camino espiritual, lógicamente en mi mentalidad hay alguna creencia que se está proyectando al exterior en mi experiencia de vida. Por lo tanto, si mi experiencia de vida incorpora una pareja que no está en el camino espiritual y yo sí, eso está reflejando algo que yo tengo en mi mente. ¿Y qué es eso que tengo yo en mi mente que se refleja como que en vez de tener una pareja en el camino espiritual como yo, sin embargo tengo una pareja que no lo está? Bueno, pues esa es la autoindagación que tiene que hacer cada una de las personas, porque la respuesta puede ser muy variable en función de cada uno.
Pero si tuviésemos que especular una posible respuesta, intentando que sea pues lo más común posible y lo más comprensible posible, pues podría ser, yo estoy iniciando el camino espiritual, pero aún no estoy en el nivel de certeza y de confianza de la información espiritual integrada, no digo consciente. Todos los que estamos en el camino espiritual estamos encantados con la espiritualidad y decimos, a mí esto me encanta y yo, pues para mí es lo más importante y es lo único y estoy completamente volcado. Sí, pero no digo eso. Digo que puede no tenerse suficientemente integrados los conceptos, significados y valores de la información espiritual como para estar generando una realidad en la cual tú ya has superado ese reto de oportunidad que consiste en tener una pareja que no está en el camino espiritual. Y no pasa nada, y no es ni peor ni mejor, es sencillamente un punto del proceso. Ni tienes que considerar que sean mejores otras personas cuyas parejas sí que están en el camino espiritual. No, oye, yo es que, pues, en fin, de las infinitas variantes que tiene la evolución espiritual, yo esa la tenía pendiente por alguna razón. Pues la estoy llevando a efecto en esta vida. Ya está. No quiere decir que yo esté más atrasada que otras personas en esta cuestión. Simplemente que eso, por la razón que sea, en esa distribución que hacemos de todo lo que tenemos que aprender en muchísimas vidas de un ciclo de reencarnaciones, pues en esta vida yo tenía esa cosa pendiente. Ya está. No tiene mayor problema. Pues bien, eso es lo que te diría yo. Si quieres alguna aclaración, pues adelante, repreguntas y si no, pues damos paso al siguiente. Esperamos a que escribas, por supuesto. No me causa conflicto. Perfecto. Pues... es simple investigar. Bien, pues... Bueno, pues espero que te haya servido esta reflexión. Y nada, pues vamos a dar paso a ver el orden de las manos. Susana tiene la mano. Adelante, Susana. A ver, ¿sí me escuchó bien? Sí, perfecto. Bueno. Son dos preguntas. Ahorita con lo de Paloma me surge. Sí, No en el sentido tanto de que si la pareja o no esté en el camino espiritual igual que tú, sino ya estando en el camino espiritual, en el sí, nivel, no tanto como de simple investigación como lo dijo Paloma, sino en el nivel de energía. ajá, Si de repente uno de los dos hace la tarea, se aprende la información, está clavado en la información, todo, pero no la aplica, no, como dices tú, no la tiene integrada, o sea, no la asume, no pasa a la acción. sí, Y el otro, en cambio, a lo mejor no se sabe la tarea, la información la toma como es, sí, pero actúa, está en la ajá, acción. sí, Entonces, si uno, por decir, estamos en la misma cama, sí, durmiendo, no cogiendo, pero durmiendo, o sea, en el mismo espacio, sí, y uno está en el bajo astral y el otro no sí, está en el bajo astral,
sé que en cuestión de energía, si el alto no puede afectarle el otro, o sería el ya no cerrar la puerta, como dijiste, Ujú. así lo entiendo. ¿Sí? A lo Sí, mejor soy podría muy ser. complicada o soy más gráfica que verbal, Podría ser, pero bueno. podría ser. Entonces, ¿qué sucede en ese binomio, en esa energía ambiental, ya del Sí, espacio, cama, sí, hogar? ¿Qué sí. sucede con esa energía? Bien. Bueno, primero yo creo que hay que aclarar que la cosa no se puede simplificar demasiado. Ajá, Eh, mm, es decir, la cosa nos dicen que es bastante más compleja de lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, nosotros aquí pues especulamos pues en función de la información que nos dan, que es la que nos pueden dar porque no vamos a entender más allá de lo que nos dan, y con ujú, esto especulamos, ¿no? Bueno, pues así ujú, especulando, primero, hay muchas variables en la evolución espiritual, muchas, muchas. Imagínate el teclado de un piano. ¿M? Y entonces resulta que en una tecla tú estás bien, en otra estás un poquito peor, en otra estás fenomenal, en otra estás ajá, fatal, en otra al medio. ujú, Vale. Y la resultante de todas esas teclas de cada uno hace que en las 24 horas del día cada uno vaya mostrando un nivel energético. La ajá, resultante de todas las teclas. Muchas teclas son visibles y aparentes su efecto y otras no. Y otras no. ¿Mm? Y la ujú, resultante media de las teclas de cada uno hace una oscilación de frecuencias en las 24 horas del día. Y entonces, pues en la pareja, unas veces uno está elevado y el otro está muy bajo. Y al revés. ajá, Ahora decimos, bueno, es que la mayor parte del tiempo uno está más elevado que el otro. También puede ocurrir, perfectamente. De hecho, es que esto no es exclusivo del camino espiritual. Esto pasa con todas las parejas del mundo, claro, porque claro. todos estamos en el camino espiritual, unos conscientemente, camino espiritual expreso, y otros no. Entonces, ahí hay una interacción de las energías de cada uno durante las 24 horas. Y entonces, bueno, pues porque nosotros somos así y queremos analizar, vamos a decir, oye, es que uno está casi siempre arriba y el otro está casi siempre abajo. Bueno, pues eso efectivamente va a traer un tipo de relación diferente de si los dos están más o menos siempre igual o de si se alternan uno y el otro. Eso está claro. El tipo de Ujú, relación va a ser diferente. Y ahora te voy a introducir una cuestión que ya va a terminar de complicarlo, pero también de darle una visión mucho más amplia que la que estamos dando ahora. Fíjate, imagínate un miembro de la pareja está siempre en un nivel de energía bajo. ¿Mm? Es el miembro B. Y ahora, el otro miembro de la pareja es el A. Vamos a imaginar dos posibilidades. El A1 tiene un nivel de conciencia y por lo tanto de energía siempre más alto que el B, pero no tanto como para no verse afectado por la situación ajá, y sufrirla. ¿Eh? Y ujú, entonces acusa estar con una persona que tiene un nivel de energía bajo, lo acusa, intenta que no le afecte, pero no lo puede conseguir. Y entonces, poco a poco le va minando, ¿eh? ¿Vale? Y ahora, ujú, el otro caso, el A2, tiene ajá, un nivel de conciencia tan elevado, que ya no le afecta estar con este bajo. ujú. Entonces, fíjate la cantidad de Ah, ya, variantes que se pueden dar en esta ya, situación. Es decir, el A2, la segunda posibilidad, está iluminado. Y entonces está ya por encima de que si el otro lo tiene bajo o medio, ya está en otra más cosa. allá del bien y el mal. Exacto. Más allá del bien y del mal, literalmente. Y entonces, bueno, pues le percibe con todo su amor
independientemente de que sea más cafre, recafre, hipercafre o ultracafre. Ajá. Entonces, bueno, pues por eso digo que todo esto es complejo, no Sí. se puede simplificar. Ahora, vamos a ponernos en el caso habitual. El caso habitual es que los dos no estén en el mismo nivel, porque eso, en fin, pues es mucha coincidencia, ¿no? Las hay, por supuesto, porque se han planificado así, pero es mucha coincidencia. Entonces, pues esto es un trabajo de los dos. Sí, Y sí, más sí. difícil es el trabajo del que está por encima, porque el que está por encima, si tiene un mayor nivel de consciencia, es como si fuese, en cuestiones espirituales, un adulto frente a un niño. ¿Y qué hace un adulto cuando trata a un niño? Pues tiene la responsabilidad de que él es el adulto y no se va a bajar al nivel del niño a discutir. Entonces, Sí. es más complejo para el que tiene el nivel más alto. Ajá. Bueno, eso fue por las preguntas de Paloma y me Sí, desvié. Pero mi pregunta, cuando hablaste de tu símil con el árbol y las hojitas y todo eso, sí, lo pienso como la Matrix. O sea, a lo mejor me sí, equivoco, pero ¿qué pasa? O sea, dices, como actores tenemos múltiples posibilidades, ¿no? O ¿cómo sí, fue la palabra que usaste? O sea, que esos personajes se solidifiquen, se vuelvan reales, pero ¿qué pasa? O ya es mucha locura la mía, cuando crees o de repente visualizas dos vidas paralelas, sí, mismo tiempo, o sea, no mismo sí, espacio, una hablando inglés, otra no. sí, 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 Ahí, sí. ¿qué onda? ¿Por qué pasa? No solo dos. Si fuesen solo dos, sería muy Ajá, fácil. ajá, Son infinitas. o diferente género, y pasa. Sí, son O infinitas, sea, sí. ajá, A ver, esto es una cuestión que su dificultad de comprensión deriva de la dificultad de comprensión que tenemos del concepto infinito. Hemos oído mucho en la información espiritual que el espíritu es una mente infinita. ujú, Hemos oído, pues, por ejemplo, mira, es eterna, es decir, está fuera del espacio y del tiempo, ujú, no fue ni será, es en todo momento, ¿vale? Es absoluta, es decir, no hay otra cosa que, que el espíritu que se expresa a través de la mente, no hay otra cosa, ¿vale? Es absoluta, ¿vale? Pero ¿qué significa que es infinita? ¿Qué significa que es infinita? No lo podemos comprender porque nuestra mente tiene una restricción de comprensión. Dice el libro de Durantia, vosotros tenéis mentes finitas, no podéis comprender lo que es una mente infinita. Bueno, vamos a ah, acercarnos un poquito a comprender qué es una mente infinita. Una mente infinita es una mente que siendo absoluta, que significa que no hay nada más que esa mente, no existe otra cosa, es todo lo que es, ¿vale? Siendo eso, no es estática, sino que crece indefinidamente y constantemente. Indefinidamente y constantemente. Crece. Por eso, cuando el espíritu decide hacer una exploración de experiencias, hace todas las experiencias. Explora todas las experiencias posibles. Pero todas las experiencias posibles no tienen un final. Son ilimitadas. Con lo cual, nosotros, cuando pensamos en el árbol de conciencia, pensamos en un solo árbol de conciencia. Y nosotros somos una hojita de ese árbol. Y sí, hay ujú, muchas hojitas por ahí que pertenecen al mismo árbol de conciencia. Vale. Pero vamos a complicarlo más. Hay infinitos árboles de conciencia porque hay infinitas individualidades en la filiación. El espíritu es el conjunto Dios-filiación. Dios es primera causa. Filiación
es segunda causa. Y la filiación es infinita, ¿vale? Vale, entonces hay infinitos árboles penetrando la exploración del espacio-tiempo. Infinitos quiere decir que como aquello está en constante creación, nunca se acaba. Siempre está en crecimiento continuo, ¿no? Nunca se acaba. Vale. Pero luego, cada uno de los árboles que entran en el espacio-tiempo del cual tú eres una hojita, cada uno de los árboles se replica infinitamente. De forma que cada tronco, cada rama gorda, cada rama mediana, pequeña, ramita y hojita, tiene infinitas réplicas. Para que lo podamos Como la comprender... casa de los espejos, como la casa de los Sí, espejos. Pues. sí, O sea, dos espejos enfrentados y ves pues una imagen que acaban en infinito. Eso es. Nos lo explican de la siguiente forma. Si se quieren explorar las infinitas posibilidades, hay que explorar las infinitas variantes. Imagínate tu vida. En tu vida, imagínate que cada vez que has tomado una decisión en tu vida, la decisión alternativa ha generado otra realidad física y otra Susana que vive la decisión alternativa. Esas dos Susanas vuelven a decidir otra cosa y se generan 4 realidades para vivir las dos alternativas de cada una de las dos alternativas previas. Y son 4 realidades físicas. Y entonces, ahí te puedes imaginar que cuando se habla de que el espíritu explora las infinitas posibilidades, son las infinitas posibilidades. No son muchas, son todas, todas y crecientes, porque según la conciencia en acción va interactuando, va generando abanicos de posibilidades adicionales. Entonces ahí nos estalla la cabeza. Ahí nos estalla la cabeza. Nos estalla la cabeza porque no tenemos una mentalidad capaz de comprender el concepto del infinito, porque tenemos una restricción de la mentalidad para comprender lo finito. Ya. Gracias. Pues que no te estalle la cabeza, Susana. No sabes cómo me cuesta aprender inglés. Sí. Y hay momentos en que, o sea, porque me pasa como película, así, escenas, y digo, está hablando inglés Susana, o sea, no. Sí. Claro, claro. Aquí, Sí, o sí, sea, sí. pero Sí, bueno, sí. gracias. Bueno, pues hay una pregunta en el chat y la mano que estaba alzada era la tuya, ya no hay ninguna, pues vamos a la pregunta del chat. Y es una pregunta de Carmen que dice, acabo de ver el chat, buenas noches a todos. Pregunta, sobre los Pablo quería, implantes... digo Pedro. Pedro quería preguntar. Pedro quería preguntar algo. ¿No? Pedro, es que no he visto Pedro, que... Tienes el micrófono apagado, Pedro. Hola. Hola a todos. No sé si... Cuando me toque, me da igual, no tengo prisa, ¿eh? Es que no sé quién iba antes, entonces, bueno, Da pues... igual. Mira, vamos a contestar la pregunta del chat, que ya está ahí, y así no se acumulan ahí, Claro. y luego vamos, si te parece, a la tuya, Pedro. Dice la pregunta, sobre los implantes de que habla Crión. ¿Puedes explicar sobre, y si es posible, haberlo solicitado y no ser consciente de ello? Primera pregunta. Y luego hay una segunda pregunta. Vamos con esta primera pregunta. Pues Crión dice claramente que sí. Que cuando hay una intención, aunque sea inconsciente para el personaje humano, se puede haber solicitado y concedido. Por eso dice, hay muchas personas que cuando piensan conscientemente que solicitan el implante, ya lo han recibido. Porque de otra manera lo solicitaron y tuvieron intención. De otra manera que a ellos no les parecía estar solicitando el implante. Porque recordemos, cuando se nos traslada la información espiritual, se tienen que emplear unas determinadas palabras.
En este caso, Crión utiliza las palabras solicitar el implante neutral. Pero eso es porque nosotros tenemos que ponerle nombre a todo, porque perfectamente nosotros podemos haber solicitado el implante neutral creyendo que era otra cosa y otra intención manifestada. ¿De acuerdo? Porque las palabras no existen allí de donde viene la información espiritual. Entonces, de donde viene la información espiritual existen paquetes de energía que contienen pues significado, luz, sonido, vibración, etcétera, etcétera. Entonces, traducir eso a palabras lo limita muchísimo. Entonces alguien puede pensar, pues yo no he solicitado el implante neutral, tal como lo dice Crión. Pues resulta que sí lo has hecho, solo que no sabías que lo estabas haciendo. Entonces, sí es posible haberlo solicitado y no ser consciente de ello. Y luego, ¿para quiénes son los destinatarios? Pues mira, Carmen, los destinatarios son los que han alcanzado un determinado nivel de consciencia y comprensión. Y ahora me podrás preguntar, ¿y esos son todos los que están en el camino espiritual de forma expresa? Pues no. Seguramente la mayoría de los que están en el camino espiritual de forma expresa ha alcanzado un nivel de consciencia como para manifestar la intención de solicitar el implante neutral. ¿Qué es eso de solicitar el implante neutral? Es solicitar el pasar a un nivel de comprensión mayor, el quitarte restricciones en tu mentalidad de forma que puedas comprender más cosas, porque estás preparado para comprender más cosas, porque en la restricción de mentalidad que tenías previamente ya has comprendido todo lo que tenías que comprender. Bien, entonces solicitar el implante neutral es sencillamente decir, oye, que yo necesito ya más. Y eso puede ser inconsciente. Y puedes no estar en el camino espiritual expreso. Pues, por ejemplo, pues alguien en la selva amazónica, un chamán, no tiene ni idea qué es eso del camino espiritual expreso. No ha recibido información escrita en su vida, pero tiene un desarrollo interno espectacular. Y esa persona ha podido intencionalmente, conscientemente o no, haber solicitado que se le quiten restricciones para continuar ampliando su evolución espiritual y habérselo concedido. Con lo cual, los destinatarios son pues todos aquellos que han alcanzado un determinado nivel por el cual ya necesitan que se les deslimite su restricción que tenemos aquí todos los personajes humanos por haber estado viviendo estas experiencias, que se le vaya deslimitando esa restricción para que pueda tener mayor discernimiento espiritual, porque ya está preparado para ello, porque los discernimientos del implante anterior ya los ha solucionado. Entonces, Carmen, si tienes alguna repregunta por alguna duda, adelante. Y si no, pues damos paso al siguiente, que es Pedro. Te esperamos que escribas tranquilamente. Si es posible... ¿Me toca? Un momento, que estamos viendo a ver si Carmen Vale. le ha quedado claro. Y si le ha quedado claro, pues pasamos a ti. Y si no, pues a ver qué es lo que no le ha quedado claro. Y lo terminamos de aclarar, por no mezclar luego. Bueno, pues Carmen no está, no parece que esté escribiendo, que yo no sé si aquí cuando alguien está escribiendo, el chat refleja que se está escribiendo. Igual está escribiendo y no lo refleja.
En cualquier caso, bueno, pues vale, Pedro, pues adelante, y si luego está la pregunta de Carmen, pues volvemos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Iván, por atender. A ver, tengo muchas preguntas, pero bueno, lo voy a resumir en un par. Hmm. ¿Cómo se comunica tu sede superior contigo? Ajá. Digamos, bueno, yo lo del implante ese, yo lo hice, yo no noté nada. Lo del implante neutral de cara. Pero es que yo no noto nada, es que no me llegan informaciones, no. Sí, Cuando eso que hablaba una compañera antes sobre sí, las vidas y visualizaciones, no, es que no me llega nada, ningún sí, tipo de sí, información de nada. sí, Y tengo una libreta con un montón de sueños que tampoco puedo sacar sí, ninguna información útil desde ahí. Ahora estoy con el tema sí. de los sueños lúcidos también. Y claro, digo, pero si me meto en un sueño y luego resulta que esos sueños son de los bajos astrales, y digo, ¿qué información útil voy a sacar yo desde ahí? ¿No? Entonces, básicamente era un poco eso. Bueno, pues Esto bueno, y otra esto cosa. ¿Las cosas sí. pasan por algo? ¿Las cosas pasan Ah, por algo? sí, Esa es otra vale, pregunta. esa es la segunda. Pues vamos con Sí. la primera y luego Vale. vamos con la segunda. La primera es una pregunta muy interesante y de interés general. Muy interesante y de interés general. Porque resulta que nosotros, cuando estamos en el camino espiritual, tendemos a hacernos expectativas sobre lo que deben ser las cosas y cómo deben ser las cosas. Es decir, cuando tú te formulas una expectativa sobre lo que deben ser las cosas y cómo deben ser, te estás cerrando a otras posibilidades porque las estás dejando de ver. Es como esa frase que te dice, los árboles te impiden ver el bosque, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy esperando que me suceda algo de esta manera, cuando me sucede otra cosa de otra manera no me estoy fijando, no me estoy dando cuenta. Y este es el tema que suele ser más común en los estudiantes de espiritualidad. Por eso, en esta cuestión concreta, ¿cómo se comunica tu yo superior contigo? Bueno, pues mira, hay de forma generalizada, todos los textos te dicen que lo primero es el sentimiento. Sentimientos que te surgen. Sensaciones que te surgen. Después el pensamiento. Emociones no, ¿no? Emociones no. Sentimientos, bueno, sentimiento es un tema, la emoción es más puntual, tengo ahora esta emoción, y el sentimiento es más continuo, como una experiencia de vida, ¿no? Como, La emoción sería más del alma, ¿no? Okay. no, sencillamente la emoción es algo puntual y el sentimiento es de fondo. Digamos que el sentimiento se compondría por una serie de emociones durante un tiempo, ¿no? ¿Mm? Podría ser algo así. O sea, el sentimiento es más como de experiencia de vida. Pues yo la verdad es que en esta etapa de mi vida me siento así. Y eso independientemente de que ahora me alegre, ahora me entristezca, ahora me enfade y ahora me ponga celoso y ahora pues esté dichoso. Que eso son cosas puntuales, pero el sentimiento de fondo es pues como a largo plazo y la emoción es como muy puntual, ¿no? Pero bueno, son parecidas. Hay gente que intenta identificar las emociones como del personaje egoico y los sentimientos como del espíritu. Pero bueno, eso porque han decidido ellos aplicar la palabra emoción a eso y la palabra sentimiento al otro. Pero yo creo que es más comprensible sentimiento como más de largo plazo y emoción más puntual. Bien, pues el espíritu, principalmente, preferentemente, además esto lo dice expresamente en la canalización del libro Conversaciones con Dios, el número 1, preferentemente se expresa por el sentimiento, luego también por el pensamiento, luego también por imágenes mentales. Y lo último que quiere utilizar el espíritu, lo último es la palabra. Lo último. Bueno, hay una cosa última que quiere utilizar el espíritu, que es encarnar aquí y tener que dar el mensaje. ¿De acuerdo? Bien. Esto se va a comprender porque es así.
Las palabras limitan muchísimo. Nuestro lenguaje es muy pobre para que el espíritu se exprese a través de él. Tiene que hablar muchísimo. El espíritu es la técnica de los reveladores de ir dando vueltas a los mismos conceptos constantemente en los textos, para enriquecerlos con muchísimos matices, porque una sola definición queda muy corta para que el espíritu revele, ¿vale? Bien, entonces prefieren, ya los textos lo dicen, vuélcate a tu interior, escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Qué sientes? Porque esas son vías preferibles del espíritu, muchísimo más ricas en matices que la de la palabra. Entonces, sentimiento, pensamiento, visualización de imágenes, sensaciones, todo eso es previo a la comunicación mediante la palabra. La palabra es que tú escuchas la palabra. Y eso es Pero muy disculpa, inusual. ¿la escuchas en una canción, en una película, que alguien te lo dice o te aparece en la mente o No, cómo es? fíjate, después de la palabra está la representación aquí en el mundo. Por ejemplo, viene Jesús de Nazaret. ¿Por qué viene Jesús de Nazaret? Porque en el momento en el que viene, no se le puede explicar al ser humano que se fije en sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus sensaciones. Entonces está en un nivel en el que tiene que bajar una persona a escenificar los valores del espíritu. Una persona que se la vea con los ojos y se la oiga con los oídos, porque todo el mundo está completamente volcado a lo exterior y muy poca gente al interior. 2000 años más tarde, pues fíjate, todos los textos revelados son prácticamente lo mismo, solo que ahora hay un nivel intelectual que permite leer la información espiritual de un texto y desde ahí extraerla para aplicarla a tu vida. Hace 2000 años ni siquiera se leía. O sea, o bajaba un personaje y daba la información espiritual con una vida, o nadie podía recibir información espiritual, salvo algunos iluminados. 2000 años más tarde, los textos. Hay una etapa de los textos. La etapa más intensa de los textos está siendo ahora mismo. ¿Pero qué nos dicen los textos? Constantemente. Vuélcate al interior. Escucha la voz del espíritu. Canaliza, visualiza, conoce las herramientas, practica, confía. Intenta ampliar tu consciencia extrasensorial. Intenta los viajes astrales. Intenta los sueños lúcidos. Porque como consideran la palabra muy defectuosa a la hora de transmitir información espiritual, quieren que aprendamos a recibirla de la forma en la que podemos recibir muchísimos más matices que con la palabra. O con una escenificación, o con un libro, o con una canción, o con una película, o con lo que quieras, que eso ya es lo último. O sea, la canción, la película, la escenificación de la persona que baja, o el libro, pues es como lo que tenemos que ir ya un poco abandonando. Y sí nos dan información a través de todo eso, pero nos dicen, tenéis que ir pasando a otros sistemas de comunicación más directos que cuando aprendáis a reconocer, para vosotros van a ser más fiables. Entonces, ¿qué expectativa puede llegar a hacerse una persona de lo que es recibir información espiritual? Pues que, por ejemplo, pues que oiga una voz en su mente, como las canalizaciones al dictado. Oye, es que yo si no oigo una información en mi mente, no considero que estoy recibiendo información espiritual, porque tengo esa expectativa y eso me cierra el fijarme en las otras, como el árbol te puede impedir ver el bosque. Entonces, cuando eso ocurre, que eso ocurre a todos los estudiantes de espiritualidad en un determinado momento, pues lo que hay que hacer es, primero, se recibe esta información que estoy diciendo ahora. Oye, es que la información espiritual se recibe de muchas maneras, pero la más sofisticada para el espíritu es los sentimientos. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es empezar a volvernos unos
laboratorios móviles donde podamos estar monitorizando lo que sentimos en todo momento, con respecto a cualquier situación en la vida, ¿eh? Y empezar a intentar practicar con obtener la información que el espíritu te quiere dar a través de esa vía. Pensamientos que surgen en tu mente. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la idea de que todo pensamiento que surge en nuestra mente es egoico. Pues no. Surgen pensamientos del espíritu en nuestra mente, pero nosotros no creemos que sean del espíritu. Con lo cual dices, uy, esto me lo estoy inventando. Y ya está. Y no le das valor. Pero sin ¿Y cómo embargo, sabes que es del espíritu? por cómo te ¿Cómo sientes. sabes? Por cómo te sientes. Porque, fíjate, tú puedes decir, oye, ¿y cómo te tienes que sentir para saber que viene información del espíritu? Pues mira, yo logré tener una expresión que me gustó. Paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Esa expresión me gustó. ¿Cómo te tienes que sentir cuando tú vas avanzando espiritualmente? ¿O cuál es la meta del avance espiritual? Cuando sientas perfectas, paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Entonces, cuando el espíritu te quiere indicar es por ahí, tu decisión es la acertada, o la percepción con la que interpretas ese acontecimiento que está ocurriendo, entonces tú sientes que te alineas con el espíritu cuando haces eso. Dices, esto me es útil para mi evolución porque me estoy sintiendo no eufórico con esa agresividad del deporte, ¡ah, que gane, no sé qué! No, no, no. Paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Esa es una referencia de cómo se comunica el espíritu contigo. O al revés, cuando tú te estás alejando en tu expresión vital de lo que realmente eres, sientes lo contrario que esa paz, dicha y gozo. Y entonces ahí también puedes deducir, me estoy alejando de una expresión vital más acorde con lo que soy en realidad. Me estoy acercando a una expresión vital de personaje humano bastante cafre, porque mira cómo me siento. No tiene nada que ver con la paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Entonces, de esa forma es como el espíritu se comunica más directamente y mejor, y prefiere comunicarse así, porque los matices que te dan los sentimientos ni 1000 páginas de palabras te los podrían dar. De hecho, pues ¿no os habéis preguntado por qué toda la revelación de Crión te ocupa, pues como, no sé, como esto en folios de DIN A4? Así. Pero tantas cosas tiene que revelar. No. Es porque la palabra es tan pobre revelando que tiene que ir dándole matices a las mismas cosas constantemente. Sin embargo, el sentimiento, un pensamiento, una sensación, una imagen es mucho más rico. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a hacer un poco de caso en ese sentido y oye, pues mira, el ejemplo de la canalización. Pues nosotros pensamos que toda canalización es al dictado, como nos han dicho que canalizaba Jane Roberts, J.C. Knight, Lee Carroll, en fin, Geoffrey Hope y tantos otros que ahora mismo, que oyen la voz, y entonces la oyen y van transcribiendo. También son pensamientos que ellos empiezan a tener y como ya saben que se está comunicando el espíritu a través de pensamientos, pues los empiezan a transcribir. Bien, pero hay otra autocanalización que dicen que nosotros, todos nosotros los que estamos ahora en el camino espiritual, podemos acceder a ella ahora mismo. Y esa autocanalización no es una voz que oyes o un pensamiento que viene muy nítido, claramente, escribe esto. No, es sencillamente que tú empiezas a recibir información. Lógicamente hay una técnica, tienes que entrar en trance, tienes que activar la intención, tienes que decretar, tienes que, en fin, seguir un protocolo mínimo hasta que te des cuenta de que no necesitas ningún protocolo, pero al principio, como es muy nuevo para ti, pues tienes que seguir un mínimo protocolo.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa autocanalización? Yo tengo, para dar un ejemplo de lo que es una autocanalización, tengo 5 vídeos de autocanalización subidos al canal de YouTube de Espacio Sutil, en una serie que se llama Autocanalización. Y Sí, entonces, hoy he visto uno. Sí. bueno, pues ahí se reciben sensaciones, sentimientos, imágenes, se recibe de todo y tú lo traduces. Y entonces vas traduciendo según vas recibiendo brrr, y te va saliendo, brrr, pero no es una voz que estás oyendo. Estás recibiendo información de muy diversas maneras que casi es mejor que ni te fijes de qué maneras. El caso es que tú estás recibiendo eso y tú lo dices. Para eso tienes que entrar en un cierto trance y seguir unas técnicas Vale. que luego al final ya las puedes ir abandonando cuando ya pues estés muy acostumbrado, ¿no? Pues por ejemplo, hay una persona en el chat de Espacio Sutil que habla con Dios. Bueno, pues yo eso lo he hecho y también. Hostia. Cuando me quité el prejuicio de cómo se va a hablar con Dios, cuando me quité el prejuicio pude empezar a hacerlo. Y me estaba respondiendo Dios. ¿Qué Dios? Pues vamos a ver, nosotros no podemos comprender qué es Dios porque nuestra mente no da para ello. Pero en el concepto más elevado que tengas de Dios, tú puedes hablar con Dios. Y seguramente pues será que esa primera causa estará hablando para ti a través del árbol de conciencia, pero tú estarás identificando que es esa primera causa con la que estás hablando, por lo que te está viniendo y lo que estás sintiendo. Entonces, todo esto lo que tiene que llevarte es a quitarte las expectativas de cómo debe ser y empezar a tener confianza en que la información te va a llegar y tienes que tener confianza en que esa información viene del otro lado. Porque Puede si que piensas... sea que llevo un par de Sí, sí. años practicando en no tener pensamientos y por eso a lo mejor no me llega ninguna comunicación. Llevo un par de Pero, años practicando no tener pensamientos. pero Estoy como en el fíjate, punto neutro todo el día y fíjate, no, es que no tengo. eh, la vía preferida por el espíritu es el sentimiento. Entonces, si tú te estás fijando en el pensamiento, no estás haciendo caso al sentimiento. Por eso te digo que todo esto es un poco Vale, recibir esta información para reorganizar tu esquema de lo que es comunicarte con el espíritu y a partir de ahí pues empezar a hacerlo de otra manera. vale. Bien, pues nada. Claro, ahí hay una cuestión que es fundamental y es que si tú no, a través de las técnicas, eso se intenta fortalecer. Si tú no muestras completa confianza en que eso se puede producir y de hecho se va a producir, y si tú desde algún sitio de tu mentecita de personaje estás boicoteando eso, pues claro, no se va a producir. Entonces, no es sencillo, es decir, no es sencillo en el sentido de que tienes que eh, eh, recibir una información, reflexionarla un poquito, recibir una técnica, ponerte con ello e ir adquiriendo confianza poco a poco, hasta que ya llega un momento en el que dices, a ver, y esto que te voy a decir es así. A ver, ¿con quién quiero hablar? ¿Con el maestro tal? ¿O con no sé quién? ¿O con no sé cuántos? ¿O con esa planta? ¿O con ese animal? ¿O con esa piedra? ¿Con quién quiero hablar? Y te pones y hablas. Y eso llega. O con mi yo superior, o con... Y Yo eso superior. llega un momento en que se puede hacer. Pues nada, ahí nos vamos a poner, manos a la obra. Ahí está, ahí está, Y luego ahí la otra está. pregunta era con respecto a si las cosas pasan por algo. Sí, 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 sí. De hecho, Sí, ¿no? Todo tiene un porqué. no hay nada que no ocurra por algo, pero no me voy a quedar en enunciarlo, porque estamos ya muy familiarizados con leer carteles en Internet o frases en Facebook o en Instagram
Todo sucede por algo. Y entonces, pues, parece que sin reflexionar estamos aceptando que eso es así, pero yo voy a intentar dar una explicación para que se pueda entender un poquito el por qué todo sucede por algo. El por qué. Y es la siguiente. Si tú piensas que la experiencia humana es independiente, que todos nosotros nos hemos educado en el cientifismo materialista que lleva desde principios del siglo XX actuando, y esto tiene su intencionalidad. Nosotros hemos nacido, pues los que estamos aquí, yo qué sé, 50, 60, 70, 80, y entonces nos hemos educado en el cientifismo materialista. Y entonces, aunque estemos ahora con la espiritualidad, tenemos todavía creencias muy arraigadas, muy profundas, como que la experiencia humana es independiente de todo y que lo que ocurre aquí es lo que ocurre aquí. Y hay casualidades. Y se inventa la ciencia estadística. Y entonces lo tenemos muy arraigado. Pero se puede comprender, atisbar un poco el por qué nada ocurre por casualidad cuando integras la esencia de la información espiritual. La esencia de la información espiritual es que trascendente a todo lo que vemos hay conciencia. Es decir, todo es mental. Toda forma física se compone, y esto hasta la ciencia ha llegado a descubrirlo, se compone de pensamiento solidificado. Estudias la molécula, estudias el átomo, estudias la partícula subatómica y estudias la partícula cuántica. Y al final del todo no hay masa, hay onda energética, una onda de energía codificada con información. Eso es la manifestación del pensamiento del espíritu dentro del espacio-tiempo, como energía. Entonces, no hay materia, es todo mente, todo es mente. ¿Y esa mente de dónde viene? De la nada no sale algo. Del Big Bang no se genera después lo que vemos. De algo no sale alguien. De un fenómeno mental posterior no puede venir de un fenómeno no mental previo. Con lo cual, todo esto, que a estas mismas conclusiones ya llegaron los filósofos griegos, nos lleva a la causa incausada. Esa causa incausada es la mente infinita. Si hay una mente infinita y a ese convencimiento llegas con lógica filosófica, ni siquiera con sentimiento espiritual, si llegas con una mínima lógica filosófica, de nada no sale algo, de algo no sale alguien y de no mente no sale la mente, si llegas a través de esa mínima lógica filosófica al convencimiento de que hay una primera causa incausada, esa primera causa incausada, por ser primera, es única. Al ser única, lo es todo. Al ser todo, todo abarca todo, con lo cual nada puede escaparse a ella. Entonces, ¿cómo va a haber casualidades? Que tenemos que estar muy atentos a las cosas que nos pasan, ¿no? Todo. Vale, Todo es por algo. ya está. Todo es por algo. El tema es, bueno, pues tener la suficiente conciencia y práctica para no dejarte vencer por el cientifismo materialista arraigado en tu mentalidad y ceder a la idea falsa de que hay casualidades. Todo es por algo. Pues eso ya me lo podía imaginar. Pues yo por mí estoy resuelto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por participar y por hacer preguntas tan interesantes. Gracias. Muy bien, pues llevamos 1h30 y aquí en España es hora de cenar. Entonces, si nadie tiene alguna pregunta interesante, yo a Melissa la veo ahí con ganas de... Se ha quedado con ganas de hacer alguna. Sí, gracias y una disculpa por llegar tarde. Nada, no hay problema. Gracias. Bueno, mi pregunta es,
que yo tengo una duda, porque tengo una duda por dos cuestiones. Una, recuerdo que una ocasión en una de las conferencias de los textos que tú lees, Iván, que Sí. es de Seth, si no me equivoco, ¿De quién? de Seth, Ah, de Set. de Seth. Sí. Sí, recuerdo algo vagamente que es relacionado con que Jane es la que es el canal. Sí. Jane Ok, Robert. ok. Ella una ocasión menciona que mediante la canalización vio, es lo único que recuerdo, vio en una dimensión como que la estaba observando un ojo grande, que ella, Sí. o una, algo así. Ok, Sí. eso por una parte. Por otra, cuando yo hago meditación con el Espíritu Santo, con mi yo soy, me sucedió 3 veces que la manera en que se manifiesta conmigo el yo soy, haz de cuenta que es un haz de luz que gira muy rápido y desprende energía y al mismo tiempo son unos fractales. A lo lejos está ese haz de luz y los fractales en líneas como rectángulos se van abriendo y se ve que corren a una velocidad muy rápida, como si vinieran hacia mí. Entonces empecé a ver otras líneas de colores que no puedo decir qué son esos colores, cómo son, porque no los he visto en el espectro de la luz que conocemos. Y formó un ojo. 3 veces me sucedió y cuando yo veía ese ojo era gigante. Bueno, pues sí decía yo podía hablar porque fue en estado de vigilia. Yo le decía, qué hermoso eres. Yo quiero saber si ese ojo es mi yo superior o quién era ese ojo que me estaba observando a mí. Sí. Ay, no lo Sí. sé. No, no, sí que lo. No, no, la pregunta la entiendo. Ok. Bien, vale. Vamos a enlazar con la respuesta anterior. Tú recibes información espiritual y entonces recibes un paquete multisensorial. Recibes sentimiento, recibes pensamiento, recibes imágenes, recibes información, inspiración, pensamientos. ¿Qué pasa si no lo entiendes? ¿Qué haces? Lo traduces a algo que entiendas. Ajá. Y cada uno lo traduce a lo que pues más le resuena y le cuadra, traducirlo. Esto es lo mismo que los sueños. ¿Por qué tenemos sueños tan, en fin, indescriptibles, caóticos, estrafalarios? Pues porque traducimos algo que no entendemos desde la mente astral a la mente cerebral física, bioquímica. Hacemos una traducción para poder guardar el recuerdo de algo que nos dé un mínimo de sentido. Y entonces la traducción que hacemos es, pues, en fin, pues, a lo que cada uno le dé algo de sentido toda esa información que ha recibido y no ha comprendido. Ok. Entonces, que si ese ojo es tú, pues seguramente para ti será, claro, porque has Ok. recibido una información que no has podido procesar porque
porque nunca has sentido, visualizado, experimentado conceptos, y entonces dices, pues tengo que traducirlo de alguna forma. Y se traduce en una visualización de un ojo. Ok. Sí, pues yo creo que es mi yo superior. Pues mirándote atentamente, así, a ver qué Es hace. que, bueno, es que no tenía expresión, simplemente Sí. eran las líneas de ese ojo. Ujú, No, es algo de verdad ujú. hermoso, de verdad alucinante. Muy bien. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Iván. Gracias, Melissa. Bueno, han intervenido Joaquín, Paloma, Carmen, Susana, Pedro y Melissa. Y están Macarena y Consuelo. Y yo les pregunto si tienen alguna cuestión, pues para poder satisfacerles antes de cerrar. Nada, a mí me encanta estar en estas reuniones y no hay ninguna pregunta en concreto, pero absorbo todo y me encanta. Pues muy bien. Consuelo, muchas gracias. Vale. Macarena, ¿alguna cosa? Yo solo muchas gracias, Iván. Solo eso. Muy Gracias bien. a todos. Pues nada más. Entonces, si no queda ninguna otra cosa, lo vamos a dejar aquí y los de España nos vamos a cenar y los demás a sus cosas. Gracias. O sea que hasta Vamos a Chao. comer. Vamos a A comer. comer. Muy bien, muy bien. Pues algunos a Chao. comer y otros a echar la siesta. Adiós. Gracias, Iván.